Leemos en Mateo 11, versículos 1 al 19 en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Juan el Bautista, el gran profeta, está confundido. Las cosas no salieron como él las soñó. Juan escuchó las palabras del Padre en el Jordán. Él vio al Espíritu bajar como paloma sobre Jesús. Pero ahora está en angustia. Se siente impotente y frustrado en la cárcel. Los pecadores y poderosos tienen la sartén por el mango. Parece que de alguna manera Juan también esperaba un líder político, alguien que arregle la situación del país. Jesús responde con las señales del reino: sana, libera y resucita. Se están cumpliendo las palabras del profeta Isaías. En Isaías y en los textos proféticos en general están mezcladas las palabras relativas a la primera venida de Cristo y a la segunda. Pero Israel no tenía forma de diferenciar esas dos venidas. Entonces quedaron muy frustrados, porque Jesús no fue el gran libertador, el jefe político, quien arregle el desastre de este mundo, el rey de Israel sujetando las naciones. Es fácil para nosotros hacer la diferencia, porque es explicado en el Nuevo Testamento, pero para ellos en aquel tiempo, aún para el mayor de los profetas, era incomprensible. La respuesta de Jesús entonces es: mira, Juan, yo sí estoy cumpliendo profecías relativas al Mesías, sí estoy haciendo prodigios que solo Dios puede hacer, sí estoy levantando a los humildes. No te confundas, Juan, no pierdas tu fe. Jesús sabe que Juan vive una crisis tremendamente difícil y él le da ánimo. Sabemos que Juan fue fortalecido y que cumplió su papel de precursor de Jesús hasta en la muerte. Sucedió que todo eso pasó en público, frente a mucha gente,
Jesús no iba a permitir que el buen nombre de un gran hombre de Dios quede en entredicho. Por esta razón hace un tremendo elogio del Bautista. ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Quién es este hombre? Es común que después de ser muy famosa y reconocida, una persona es criticada y desechada. El favor de la gente se pierde fácilmente, las modas cambian, la multitud menosprecia lo que tanto alabó. Y ahora el gran profeta Juan entró en depresión y duda. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de carácter! ¡Qué poca fe! La defensa de Jesús no es simple lealtad familiar o amistad, mucho menos porque siente pesar por Juan. Jesús sencillamente restablece la verdad. Seguramente muchos podrán pensar que Juan está encarcelado porque faltó de fe o porque ofendió a Dios y Dios lo está castigando. Eso mismo dirán de Jesús cuando esté en la cruz. Muchos despreciarán a Juan por dudar, como si la duda fuese una falta de fe. Pero la fe no es ausencia de dudas. La fe es vencer las dudas creyendo en un Dios personal. Juan nunca fue una caña sacudida por el viento. Fue un hombre firme y valiente. Él nunca fue un cortesano, un adulador, una persona delicada viviendo una vida cómoda. Las preguntas y las dudas de Juan son legítimas y no lo rebajan. Juan es, aún en este momento tan difícil, el mayor de los profetas, el que prepara el camino para Jesús. Ahora dice el Señor algo sorprendente. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. O sea que el más pequeño de los cristianos es mayor que cualquier héroe del Antiguo Testamento. Obviamente Jesús no dice que todos los cristianos son más puros que José, más valientes que David, más fieles que Daniel. Pero en cada hijo de Dios reside el Espíritu Santo. Y eso es algo totalmente novedoso, algo que no se podía ni soñar antes de la muerte del Salvador. Claramente no es motivo de orgullo, sino de agradecimiento. Ahora si vemos el versículo 12, es un tanto oscuro y se puede entender de varias formas. Dice: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por lo general se asocia la idea del reino de Dios con dulzura y no con violencia. Estas palabras se pueden referir a la oposición violenta que sufre Juan y que Jesús está enfrentando también. O sea que a la oposición del mundo contra la obra de Dios. Pero también se puede entender como la violencia, el atrevimiento, el anticonformismo de los que se oponen a un sistema y una cultura para aferrarse de las buenas nuevas del Evangelio que trae Cristo. La gente que prefiere al Señor sobre todo vínculo familiar parece desalmada, insensible. Los que se oponen a todo un sistema religioso muy reconocido y respetable serán tildados de rebeldes. Los que cuestionan los valores y paradigmas de la sociedad serán llamados subversivos, marxistas o ilusos. Amar a Cristo por encima de cualquier otra persona o cosa es un desafío directo al sistema de este mundo y causará rechazo aún dentro de la misma iglesia. Juan entonces fue el segundo Elías que los hebreos esperaban. En ningún caso es una reencarnación, como algunos lo enseñan. Pero es un profeta con características muy similares, anunciado en el penúltimo versículo del Antiguo Testamento. Después Jesús cuenta una corta parábola sobre la forma como mucha gente de su tiempo los recibió a él y a Juan. Juan era austero y serio, hablaba duramente, pero hablaba con la verdad, pero la gente lo llamó loco. Jesús, por amor a la gente, se dejó invitar a fiestas, se hizo amigo con los pecadores para llevarlos a la salvación. Pero le llamaron vividor y complaciente con el pecado. O sea que los que no quieren creer siempre encontrarán disculpas. Ni la santidad, ni los milagros, ni la misericordia los podrán convencer. Pero la sabiduría de Dios es justificada por sus hijos, o por sus obras, según algunos manuscritos antiguos. Realmente esas dos palabras se complementan. Podemos decir que tanto las obras maravillosas que hace Jesús
como el cambio visible en los que lo siguen manifiestan la sabiduría de Dios.